para esto le damos la bienvenida a Pepe Flores. Muchísimas gracias, Pepe Flores, por estar con nosotros el día de hoy. Y sí, precisamente, pues para que nos platiques cuál es el tema ahorita del espionaje, las implicaciones que tiene esto que se está dando a conocer, qué implicaciones tiene y pues cuál es el contexto que tiene ahorita en México en materia de espionaje, Pepe. Claro que sí. Hola, Romina, Daniela, primero que nada, gracias por la invitación. La vigilancia en México se encuentra fuera de control, esa es una realidad. Desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales llevamos ya varios años documentando los casos de vigilancia que existe o de espionaje que existe, tanto de manera focalizada, es decir, sobre individuos, sobre personas, como de vigilancia masiva, ¿no? Y una de las grandes realidades, ahora que se está tocando con el tema justamente de la adquisición y del uso de Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y como mencionan también la adquisición por parte de la Sedena durante el sexenio de Felipe Calderón, es que se está evidenciando cómo existe un entramado de empresas que se benefician de una industria muy grande y muy rica, que es la industria de la vigilancia, la industria del espionaje, ¿no? Hay un montón de casos, justamente ahorita que estaba escuchando el programa, por ejemplo, el libro de Penilei Ramírez, que destaca estas relaciones comerciales que hubo entre los Weinberg, que son estos empresarios israelíes, y entonces el entonces titular de Seguridad Pública, que era Genaro García Luna, ¿no? Que está muy bien documentado en el libro de Millonarios de la Guerra, ¿no? Comprando sistemas a una empresa, NICE. También en 2015, a raíz de las filtraciones que hizo Wikileaks de los correos electrónicos de la firma italiana Hacking Team, también pudimos saber que un montón de entidades federativas en México, principalmente los casos de Jalisco y de Puebla con los ahora afinados Moreno Valle, ejercieron también espionaje a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos, a opositores políticos, ¿no? Y bueno, y el caso quizá más emblemático por el alcance que estamos ahora viendo de las 15,000 personas que fueron intentadas espiar, bueno, es Pegasus, ¿no? Pegasus, que además es una pieza altamente sofisticada de vigilancia, ¿no? Un malware que es capaz de adquirir permisos de administrador en un dispositivo que infecte, y esto permite, bueno, acceso irrestricto a todas las capacidades del teléfono, ¿no? Es decir, llamadas, mensajes, activar de forma remota el micrófono, de forma remota la cámara, acceso a los ficheros, a las listas de contactos, y que bueno, que ahora estamos viendo que durante el sexenio de Peña Nieto fueron distintas dependencias las que tuvieron acceso, primordialmente la Procuraduría General de la República, el CISEN, que dependía de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Investigación Criminal, ¿no? Vimos que la propia Sedena, ¿no? Que este tipo de facultades están siendo utilizadas o fueron utilizadas en contra justamente de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, y con fines que poco o nada, mejor dicho nada, tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada. Pepe, una pregunta en cuanto a lo que estábamos intentando aterrizar, que es la situación en los estados y que tú comentas algunos ejemplos. No es fácil, pues para nadie, ni para periodistas, ni para activistas especializados en este tema, pues acceder o identificar que un gobierno está pues celebrando contratos con estas empresas, porque justo la confidencialidad es algo que se ofrece. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se empieza a identificar el tema? O desde los estados, ahorita sí vemos que a nivel federal pues se le da toda la atención y todo, pero ¿qué pasa o qué se puede hacer para, pues no sé, los periodistas o activistas de los estados que pues suelen no tener los reflectores que tiene, por ejemplo, que el presidente sea el espiado, ¿no? Como lo estamos viendo. ¿Qué pasa cuando es con un nivel más mínimo? ¿Cómo se identifica y cómo se erradica o se denuncia? Por supuesto, bueno, en primera decir que los gobiernos estatales no tienen facultades de vigilancia, ¿no? Eso es algo que hay que dejar muy en claro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que son muy pocas las dependencias que tienen la capacidad de ejercer estas acciones de vigilancia, sobre todo de vigilancia de comunicaciones, y para ello se requiere un orden judicial, ¿no? Entonces, vamos a partir de la noción de que muchas de estas adquisiciones son
ilegales, y muchos de estos usos son ilegales. ¿Qué es lo que se hizo, por ejemplo, en el caso del 2015? Bueno, a raíz, como dije, de la filtración de estos correos de la empresa italiana Hacking Team, que comercializaba principalmente dentro de los estados, lo que se hizo es que se empezaron a utilizar solicitudes de acceso a la información. Es decir, las y los periodistas lo que empiezan como método de investigación, y que también se ha hecho a través de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, es que se identifica primero cuáles son las empresas que están en este entramado. Por eso es muy importante lo que desvela el día de hoy Santiago Nieto en la mañanera, cuando él dice, bueno, existe este entramado de empresas fachada que han suscrito diferentes contratos. Porque ese es un punto de partida justamente para seguir investigando. Ese es un punto de partida para que a través de solicitudes de acceso a la información se pueda saber si se han celebrado estos contratos, ¿no? Muchas veces esta información, como tú bien dices, se utiliza el viejo argumento de la seguridad nacional y se reserva la información. Entonces, a partir de ahí empieza una dura y larga y desgastante batalla para poder abrir estos contratos, ¿no? La misma Red en Defensa de los Derechos Digitales lo hemos hecho a través justamente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, el INAI, en donde hay que estar impugnando y tratando de controvertir estas decisiones donde las autoridades reservan la información. Se vuelve muy difícil tratar de rastrearlo, sobre todo porque casi siempre se parte de sospechas, ¿no? Y también eso es muy importante para las y los periodistas, para las y los defensores, que empiecen a identificar cuáles pueden ser los signos de que podrían ser sujetas o sujetos de una campaña de espionaje, ¿no? El malware, estas capacidades de vigilancia, como hemos dicho, son muy vastas y son muy diversas. Entonces, también en ese sentido es importante de pronto que ante cualquier comportamiento irregular de los dispositivos, ante sospechas de escuchas, vayan acercándose a las organizaciones que se dedican principalmente al tema de derechos digitales, al tema de seguridad informática, para poder ofrecerles un diagnóstico y a partir de ahí un acompañamiento y un seguimiento, ¿no? Organizaciones como Artículo 19, como la propia R3D, como SocialTIC, hemos hecho este acompañamiento también dentro de los estados, como tú dices, fuera quizá del foco mediático que pudiera tener un caso nacional, y que de alguna manera, bueno, también es donde hay muchas más afectaciones, ¿no? Porque al haber mayor opacidad, al haber menos reflector, pues se incrementa la capacidad de maniobra en estos abusos por parte de las autoridades. En el tema, bueno, pues tenemos dudas de nuestros seguidores. Hay dos que me gustaría comentar, Pepe, a ver si nos puedes responder. Primero, bueno, pues rescatando un poco lo que mencionábamos y de este posicionamiento que hacen ustedes junto con Artículo 19 y otras organizaciones que instan a la Fiscalía a hacer una investigación profesional. ¿Qué sigue en esta investigación? Es decir, ¿cuáles son las penas exactas por espiar, o cuál es la penalidad, o cuáles son las sanciones que se pueden establecer, o qué tipo de sanciones se pueden establecer a quienes espían a particulares? Si tienes datos de cuáles serían las penas. Y también esto nos lo pregunta Gabriel Magín, y también hay una pregunta, si hay algún plan en puerta para tratar de proteger los datos sensibles de nuestros teléfonos móviles. Pep. Aquí dos cosas, voy primero con la primera pregunta. Es importante recordar que en el año 2017 las organizaciones R3D, Artículo 19, SocialTIC y el Centro PRO fuimos quienes presentamos este informe que se conoció después como el Informe Gobierno Espía, donde abordábamos una veintena de casos que, con el invaluable apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se hicieron estos análisis que vinculaban los ataques o ciertos mensajes de texto que habían sido enviados con la infraestructura de la empresa israelí NSO Group, que es la empresa responsable de Pegasus, ¿no? Lo cual nos daba un alto grado de certeza de que habían sido infectados o se había intentado espiar a estos teléfonos. A partir de ahí, y esto es relevante, es que se presentan denuncias dentro de la entonces Procuraduría General de la República y ocurre pues lo que se espera de la PGR, entonces investigando a la propia PGR, ¿no? Porque se sospechaba justamente de la Agencia de Investigación Criminal que habían salido estos ataques, ¿no? Hay nulos o mínimos avances respecto a esta investigación. Lo que ocurre ahora es que la investigación de Project Pegasus nos da certeza ya no solo de estos casos, sino del alcance del resto de los casos.
Y al tener esa certeza, entonces se vuelve una obligación de la Fiscalía General de la República, en esta autonomía que tanto se pregona, que entonces sí vaya e investigue. Entonces, incluso ha empezado a dar por ahí algunos indicios de que va a tratar de judicializar estos casos, aunque todavía falta mucho trecho para que pudiera esto llegarse a dar, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo, este llamado es una insistencia de algo que llevamos 4 años diciendo, ¿no? 4 años pidiendo que se investigue, pidiendo que haya verdad, que haya justicia y que haya garantías de no reparación que vayan más allá de las promesas del presidente, sino que se transformen en iniciativas reales, como pudiera ser una reforma justamente a quien puede comprar y usar estas tecnologías de vigilancia a nivel federal y a nivel, por supuesto, dentro de los estados, ¿no? Las penas que se pueden presentar es un delito grave, es un delito federal, la intervención de comunicaciones. No tengo ahorita justamente cuáles son los años, digamos, que pueda pasar una persona en la cárcel, pero definitivamente tiene una pena penal, además de la inhabilitación, por supuesto, del ejercicio en el servicio público, ¿no? Que eso, bueno, sería bastante obvio. Y en segundo lugar, es importante también saber que estas piezas de malware o estas herramientas de vigilancia son sumamente costosas, ¿no? Es decir, una de las grandes denuncias que justo hace hoy Santiago Nieto es el millonario gasto y costo que implica tener estas herramientas, ¿no? Entonces, si una persona es objetivo de una vigilancia focalizada, como pudiera ser un periodista, una persona que por su propia actividad pudiera hacerle incómoda a algún gobierno estatal o un gobierno federal, bueno, en realidad se están gastando una muy buena lana en espiarla, ¿no? Un intento de infección, no estoy diciendo una infección concreta, sino un solo intento de infección de Pegasus en el año 2016 costaba alrededor de $3,000, ¿no? Entonces es gastarte cerca de 60,000 pesos solamente en tratar, ni siquiera en saber si puede pasar, porque a veces no es el primer intento, en tratar de vigilar el teléfono de una persona, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, digamos, si estamos ante la sospecha de que nuestro teléfono pudiera ser intervenido? Bueno, en primer lugar, hay que fijarse en diversos signos que pueden ser, por ejemplo, el rendimiento de la batería, ¿no? Mi teléfono, de pronto la batería se le va más rápido, comportamientos inusuales, he recibido mensajes de texto o correos electrónicos que propiamente buscan de alguna manera engañarme a que haga clic en vínculos que no conozco, ¿no? Es decir, se documentan esta serie de comportamientos y una vez que son documentados esta serie de comportamientos, lo que nosotros instamos es que se acerquen justamente a las organizaciones de la sociedad civil a recibir un acompañamiento, ¿no? Por supuesto que se pueden tomar para piezas menos sofisticadas algunas prevenciones, como la utilización de servicios de mensajería cifrada, como puede ser, por ejemplo, Signal para cierto tipo de comunicaciones, etcétera. Pero en este caso muy en específico, cuando estamos hablando de este tipo de campañas de espionaje que son perpetradas casi siempre por parte de autoridades, hay que tomar en cuenta que requiere una inversión considerable para poder hacer esta infección y, en segundo lugar, que requiere un acompañamiento mucho más técnico. Uy, pues sí, hay que recuperar mucho estos temas de la seguridad digital, no pensarlo solo como alguien que pues se dedica a esas cosas y tiene que reforzar sus cuentas, sino todos nosotros, a lo que sea que nos dediquemos, reforzar siempre esas medidas. Pepe, muchas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias, gracias por todo lo que nos comentaste el día de hoy.